Este evento, como digo, lo hemos titulado Nuevo Paradigma 2023 y constará de dos partes. Una parte dirigida a los mercados financieros y otra parte más orientada a la empresa y a las organizaciones. ¿Sí? Tendremos una breve introducción de nuestro presidente y posteriormente tendremos 2 charlas de media hora cada una, más 10 minutos de preguntas. Esperemos que la hagan en media hora. No lo tengo, creo que lo tienen complicado porque a uno de los ponentes le dije: tienes que hacerlo en media hora. Y me contestó: esto es como pedirle a Velázquez que pinte las meninas en 10 minutos. O sea, esperemos que los podáis hacer. Presidente, por favor, Diego, don Diego. Aquí, que para nosotros es un gran honor contar con todos vosotros. Ya ha explicado Ignacio el nombre de la conferencia. Los ponentes serán David Macià y Marcos Uriarte. Como en este caso la incorporación nueva es Marcos Uriarte, porque a David Macià ya creo que lo habéis conocido vosotros en otras ocasiones. Simplemente yo me gustaría comentar que dos cosas. Una importante, que es que se le ha olvidado a Nacho decir que luego hay cóctel para que aquellos que quieran quedarse, pues estaremos encantados de tomaros una copa con vosotros. Y la segunda es que, aunque Banco Alcalá, ahora nos llamamos CREAN, pero seguimos con el nombre bancario de Banco Alcalá, aunque suene a Banco de Madrid, nosotros tenemos una enorme o una gran vinculación con Cataluña, porque nosotros tenemos una parte importante de nuestro accionariado, que es de aquí. Tenemos varios consejeros en estos momentos en el Consejo de Administración que son catalanes. Ha habido también anteriormente otros consejeros también catalanes y lo que es más importante, bueno, esto también es muy importante, pero lo que es muy importante para nosotros es que la sucursal de Barcelona, en manos de Nacho ahora, pues se ha alcanzado un volumen por encima de los 1.000 millones de euros y tenemos un equipo potente. Hemos incorporado ahora también unos nuevos banqueros que procedían de GBS. Y, en fin, que estamos muy contentos y que lo que nos gustaría es apoyar, que lo que vamos a hacer es apoyar al máximo esta sucursal y que queremos pues que todos ustedes pasen por allí, trabajen con nosotros y abran muchas cuentas. Y sin más, le cedo la palabra a David Macià. Bueno, empezamos con la parte de mercados, que la hará David Macià, director de inversiones del Grupo Crédit Andorra. David, yo creo que también nos tendrás que explicar qué pasa en el Tesoro, estas colas que hay para comprar letras y las webs caídas. Adelante. En media hora imposible, pero tengo que explicar. Pero luego esperemos que tengamos ocasión luego en el cóctel de ampliar lo que haga falta. Y a ver, el reto de intentar explicar en media hora la presentación anual. El título es Cambio de Paradigma, porque para lo que respecta a mercados financieros, creemos que 2022 alguien puede tener la tentación de pensar que diversas cosas de las que pasaron fueron una especie de pausa y que seguiremos con las tendencias previas, y nosotros pensamos que, sin embargo, que cosas están cambiando de tendencia, es decir, que vamos a ver unas inercias distintas a las que hemos visto los últimos años, y en concreto en dos aspectos que influyen muchísimo para el devenir de los mercados financieros, que son inflación y tipos de interés. Es crítico entender hacia dónde vamos porque creemos que eso va a ser bastante distinto y les intentamos explicar el porqué. Gusta mucho lo de hacer pronósticos en esta profesión y empezaremos con qué va a pasar este año. Como ya sabemos que hemos empezado muy bien, hemos puesto que va a subir los primeros meses del año hasta abril más o menos, porque la inflación ya ha hecho pico, sabemos que está descendiendo, los mercados descuentan que los bancos centrales en algún momento bajarán tipos y la economía se mantiene muy sólida, pero creemos que tarde o temprano vamos a tener una recesión. Luego ampliaremos un poco el porqué. Una recesión que no es ningún drama, que va a ser suave, pero que en cualquier caso no está descontada por los mercados y pueden haber caídas que debemos aprovechar para comprar, porque normalmente cuando hay recesiones, lo que en medio de la recesión los mercados bursátiles, en general los activos de riesgo, empiezan a repuntar y suelen ser muy buenas oportunidades de compra. Y no hay ninguna recesión eterna, ¿no? Y también les pongo el número de la lotería que va a salir en Navidad este diciembre, y eso me sirve para reírme un poco de esto de hacer pronósticos. Hay una frase que me gusta mucho que es:
Los pronósticos crean el espejismo que se puede conocer el futuro, es de Peter Bernstein, un excelente inversor, y eso obedece, siempre cuando en las presentaciones suelo explicar behavioral finance, que es finanzas del comportamiento, que creo que es muy útil. En vez de haber estudiado economía, tendría que haber estudiado psicología para intentar invertir bien. Y eso obedece a un sesgo científico que se llama ilusión de control. Los humanos, desde tiempos inmemoriales, necesitamos tener la sensación que podemos controlar cosas que en realidad no podemos. Les pongo un ejemplo, los horóscopos sería una cosa más o menos actual. Les pongo un ejemplo de hace miles de años, que es que cuando eran sociedades agrícolas, en cada región tenían un dios distinto, que era el dios de la lluvia, que entonces se le invocaba con danzas, cantos, etcétera, y entonces las tribus pensaban que mediante esa invocación conseguirían hacer llover y gracias a eso tendrían cosechas. Si se canta muy mal, tal vez puedes hacer llover, pero el resto está demostrado que no es así que el resultado. Y de hecho, para invertir tendemos a pensar que es necesario saber pronosticar. Y ese es, creo, uno de los grandes errores de esta profesión. El símil para invertir en cuanto a la agricultura sería saber encontrar nuestro trabajo debería de ser encontrar buenos terrenos fértiles a un precio correcto y eso, comprarlo cuando el precio es correcto y el terreno es fértil y esperar a que llueva y no dedicarnos a cantar ni a invocar lluvias ni a intentar adivinar qué va a pasar. Les voy a dar unos cuantos consejos durante la presentación con la idea de que en esta media hora atropellada que tendremos para explicar las cosas se queden al menos con 5 o 6 cosas, 5 o 6 consejos para invertir, y el primero sería que la gente debe mantenerse en su perfil de riesgo. Más allá de que crean que la bolsa va a caer, a subir, a doblarse o a partirse por la mitad, uno debe oscilar en función de esos pronósticos dentro de su perfil de riesgo y no debe incrementar el peso en riesgo más allá ni reducirlo más allá de una zona razonable, porque es muy fácil equivocarse haciendo pronósticos. De hecho, una cosa absurda que hacemos es hacer pronósticos a un año. Y el año empieza en enero. Es algo extremadamente arbitrario. Dirán, ¿por qué me he puesto aquí la foto de este señor romano? Este es Julio César, y a lo mejor muchos no saben que el mes de julio se llama Julio en honor a Julio César y que antes se llamaba Quintilis porque era el 5.º mes del año, es decir, los años empezaban en marzo. Y el 2022, si hubiera empezado en marzo, hubiera sido un año excelente para la bolsa. Que muchos de ustedes dirán, no, el año 2022 fue horrible, porque empezó en enero y terminó en diciembre. Pero si no fuera así, no hubiera sido horrible. Y entonces eso indica un poco la arbitrariedad en la que juzgamos las inversiones y además que lo hacemos a plazos extraordinariamente cortos. Este gráfico creo que es muy interesante, va desde 1930 hasta hoy y mide cuánto tiempo tiene la gente desde una acción en la cartera, es decir, desde que la compra hasta que la vende, cuánto tiempo pasa. Y resulta que, eso en años, ¿no? Resulta que el dato hoy es 5 meses. La gente compra una acción y la vende en 5 meses. Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores de la historia, dice que él jamás ha comprado ninguna acción. Él compra negocios, que resulta que cotizan. Y la distinción es muy importante. Si compramos un negocio a nadie en su sano juicio, si tiene la suerte de tener de vecino a Bill Gates, se le acerca un día a su casa, llama a su puerta y dice, oye, te ofrezco invertir en una cosa que me he inventado, que es Microsoft y tal, y no sé qué. Y si digo, venga, va, te doy el dinero, y al cabo de 5 meses, porque Microsoft tardó un poco más en funcionar, al cabo de 5 meses digo, esto no va, adiós. Eso es una absurdez. Si tienes la suerte, porque puedes invertir en bolsa, de tener vecinos que son las mejores empresas del planeta, deberíamos de tener un poco más de paciencia que 5 meses, que un año, que empieza arbitrariamente en fechas predeterminadas porque Julio César así lo quiso, ¿no? Segundo consejo, piensen en años vista cuando inviertan. Y hasta ahora estoy dando consejos que sirven en el 2023, en el 2083 y servían hace 50 años. Pero el cambio de paradigma que intentamos explicar, y por entrar en materia, de lo que va es de intentar entender, porque lo que no sabemos es qué va a pasar en el 2023, pero sí que podemos intentar entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y saber esas tendencias de las que hablábamos, si van a estar ahí para seguir invirtiendo igual o no. Y resulta que de las cosas que son importantes para invertir a nivel macro y a nivel de mercados, resulta que hace 40 años, en esto que está en verde, ahora lo explico un poco mejor, esto que está en verde es que hace 40 años que había muchas cosas que iban a favor de los mercados. Es decir, no hacía falta ser un experto en invertir, solo hacía falta invertir y te iba a ir bien.
La deuda estaba en mínimos, luego veremos un gráfico. La inflación estaba en máximos, gracias a que Volcker, presidente de la FED al inicio de los 80, fue valiente y subió los tipos a lo bestia, la paró la inflación y empezó a caer. Y claro, que los mercados celebran caídas de inflación, ya lo sabemos, y los tipos a máximos son una muy buena noticia para los inversores de renta fija. El riesgo geopolítico se iba a ir derrumbando con la caída del muro de Berlín, con la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio al cabo de unos años más, etcétera. Es decir, las cosas eran cada vez más benévolas para el inversor. La regulación desde Reagan, que se ha ido reduciendo, pero que desde 2009 ese proceso ya se empezó a invertir. Y la presión impositiva, los impuestos iban bajando, y eso para las empresas, porque hablo de impuestos corporativos, entre otros, eso para las empresas era muy buena noticia. Total, que un inversor de 1980 tenía la suerte de que no lo sabía él, pero todo le iba a ir de cara durante 40 años. O sea, se dice rápido, ¿eh? Es una tendencia que duró 40 años. Invertía además con los tipos en máximos y las valoraciones de los activos financieros en mínimos. Cuando queremos invertir, decíamos antes, comprar un terreno a buen precio, pues estaban a precios excepcionales. Una reflexión que me gustaría que interiorizásemos todos es que el inversor en 1980 se abría el periódico y leía lo que pasaba, era horrible. La inflación estaba a máximo, los tipos estaban subiendo, era una especie de sumum de cosas que iban contrarias a invertir. Pero, mensaje, ser valiente cuando las cosas parecen torcidas y las valoraciones son las correctas es muy rentable a medio y largo plazo, ¿vale? Y eso ahora en 2021 está empezando a darse la vuelta en algunas cosas, y ahora hablamos sobre todo de las que nos importan, que son de inflación y tipos de interés. Debemos de entender cómo estamos, porque podemos caer en la tentación de seguir invirtiendo como lo hemos hecho estos últimos 40 años. Y eso no va a servir igual, no dará los mismos resultados. ¿Eso quiere decir que invertir ahora va a dar malos resultados? No, para nada ese es el mensaje. Hay que invertir distinto para obtener muy buenos resultados, otra vez, ¿vale? El cambio de paradigma, y hemos dicho que hablaremos de inflación, tengo que ir muy rápido, pero quédense, estos son gráficos de inflación de la eurozona y de España, quédense con los datos de la inflación está cayendo, que es lo que están celebrando los mercados, y es así, es la línea oscura verde, pero la subyacente está subiendo, es decir, aún hay inflación, que la subyacente es la que es menos volátil y por lo tanto hay que observarla con cuidado. Y además, fíjense que si es un gráfico que va unos cuantos años hacia atrás, la inflación sigue siendo alta. Eso quiere decir que es incómoda para los bancos centrales aún. Eso en Europa, en Estados Unidos es lo mismo, pero encima cuando tiras gráficos 50 años atrás, desde los años 80, principios de los 80, no tenían inflaciones tan altas, a pesar de que estén cayendo y que los mercados la celebren. Y aquí inflación, tenemos que recordar que inflación, que puede ser una tentación pensar, inflación son precios altos. No es verdad, inflación son precios más altos. Si los precios suben a 1.000 y luego caen a 999, no es ningún alivio para nuestro bolsillo, pero hay deflación. De 1.000 a 999 están cayendo. Por lo tanto, siempre tienes un efecto base que te ayuda. Pero hay una inflación que es muy difícil que deje de contagiar al resto, que es la inflación salarial. Si los salarios suben cada año un 5%, lo lógico es que la inflación se acerque a ese 5%. Debemos pensar, pues, en mercado laboral. Y los mercados laborales están muy sólidos. Puede parecer que no, en España no. En España, cuando quitas los años de burbuja de los años 2000, cuando quitas esos años, el paro actual en España es de los más bajos que ha habido. En eurozona están en mínimos. Los sindicatos del Banco Central Europeo le amenazan con vaga al Banco Central Europeo, que es quien pone los tipos de interés, porque les quería subir solo el 4% los salarios. Y en Estados Unidos, que el paro está a mínimos de 53 años, se dice rápido, hace 53 años, es un 3,4% de paro en Estados Unidos. Además, los salarios crecen entre el 6 y el 7, que eso es bastante más que en Europa de momento, y tienes un montón de puestos vacantes. Resulta que los empresarios intentan cubrir un puesto de trabajo y no se les presenta los trabajadores que ellos quieren y no pueden cubrirlo. Claro, el paro, en un mercado tan sólido, los bancos centrales les va a costar un poco más de lo que suele doblegar a la inflación. Entonces, una cosa que debemos interiorizar es que no va a ser tan sencillo, tal vez, como los mercados creen, de rebajar la inflación rápidamente. En 15 días volvemos a tener la inflación al 2%. No será sencillo. Los salarios están presionados a largo plazo
y tengo que ir muy deprisa aquí, pero es por varios factores. Uno es que la población está envejeciendo y eso quiere decir que la población activa se va reduciendo, excepto en India y África. El resto de sitios, incluso China, que era el paradigma del crecimiento poblacional, van a tener la primera caída de población desde 1962. La mayoría de la población envejece, eso quiere decir que hay menos trabajador y los trabajadores se reparten los puestos de trabajo, eso presiona la inflación y luego hay un proceso de relocalización productiva. La pandemia nos ha enseñado a los gobiernos que no pueden permitirse el lujo de no fabricar ciertas cosas en local, porque si el país de turno que hace las mascarillas se cierra y no tienes mascarillas, tienes un problema, y a las empresas les ha enseñado que tienen que relocalizar los procesos productivos, porque si les falta un tornillito que se hace en Vietnam y que no llega, o en donde sea y no llega, no puedes fabricar toda la segadora de césped y no puedes vender tus segadoras de césped. Con lo cual, hay un proceso de traer otra vez, y eso es algo muy lento, de devolver la industria a casa, y eso quiere decir crear puestos de trabajo, lo cual presiona los salarios al alza. ¿Qué puede ser que cambie este discurso? El chat GPT que vemos cada día y que sí han probado es algo muy curioso y que esto me estaría un cuarto de hora y no puedo, pero el chat GPT, la inteligencia artificial, puede ser potencialmente disruptora de los mercados laborales si pasa muy rápido, porque no dé tiempo a los trabajadores a ajustarse. Cuando hay un salto tecnológico, lo que suele pasar no es que se destruyen puestos de trabajo, lo que suele pasar es que se crean más puestos de trabajo de los que había. Lo que pasa es que son distintos. Y eso es lo que dice la historia que pasa. Lo que pasa es que si pasa demasiado rápido, pues al taxista, con todos los respetos, a quien sea, da igual, al herrero, al quien sea, le cuesta mucho aprender a programar inteligencia artificial en el tiempo necesario y entonces se disrupta el mercado laboral. Pero nosotros creemos que los otros dos factores son más fuertes y presionan a la inflación al alza. Otro factor que presiona a la inflación al alza es la deuda. Este dato es espectacular. En el gráfico a la izquierda tienen la inflación que había a los años 80, decíamos, la deuda que había a los años 80, vean que era del 100% del PIB. Antes decíamos era baja, un 100% del PIB acumulada, o sea, agregando la pública y la privada, y ahora estamos en el 250. Fíjense que lo que ha aumentado sobre todo es lo rosa es la deuda pública. Los gobiernos no tienen un superávit desde hace ni se sabe. En el mundo, por ejemplo, les pongo ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países más dinámicos del mundo, ha tenido 4 superávits en 50 años, ninguno en los últimos 20. Un ejemplo más cercano, Italia no ha tenido ningún superávit desde 1925. Hace 100 años que Italia gasta más de lo que ingresa. Y eso lo hacen todos los gobiernos. Y gastar más de lo que ingresa es generar deuda. Y eso luego lo traduciremos a inflación, porque ¿quién compra esa deuda? Lo compran los bancos centrales. Lo han estado comprando los bancos centrales. Gráfico de la izquierda, el balance agregado de los 10 principales bancos centrales del mundo equivalía al 5% del PIB mundial y ahora es el 50% del PIB mundial, que es una barbaridad. La historia te enseña, de hecho, esto de imprimir dinero, desde que existe el dinero, que a alguien se le ocurrió. O sea, los humanos somos muy listos desde hace demasiado tiempo. Los romanos tenían el denario, que estaba hecho de plata. Se vieron que les faltaba plata para financiar la expansión del imperio y a uno se le ocurrió, ¿y si quitamos un poco de plata y le metemos otra cosita que es más barata? Y todo, que no se nota. Al principio no se notaba porque era un 100% de plata, pero poco a poco no había plata. Al final no quedó plata, la inflación fue disparada. El billete que tienen arriba es de 100 trillones de dólares zimbabuenses. Es de 2008. La inflación era de 79 y 12 ceros, se doblaba cada 25 horas. Y todos los casos, he puesto 2 casos extremos, pero todos los casos que ha habido de inflaciones altas, les precedía la ecuación, cómo se hace esa sopa, les precedía demasiada deuda y demasiada impresión de dinero o excesos monetarios. Eso significa que les estoy diciendo, aquí saldrá que alguien puede llevar a la conclusión, ¿nos estás diciendo que vamos a acabar como en Venezuela? No, para nada, no es lo mismo Europa que Venezuela, entre muchas otras cosas. Japón hace mucho que imprime y no tiene inflación, pero es algo que presiona la inflación al alza, ¿vale? Entonces, si tienes demasiada deuda, ¿por qué se traduce en inflación? Porque si tienes demasiada deuda, para solucionar el exceso de deuda, lo que puedes hacer son solo 4 cosas. Solo hay 4 soluciones. La primera es tener superávits fiscales. Si los gobiernos quieren mantenerse en el poder, es imposible que recorten sanidad, pensiones, subsidios diversos, etcétera. No pueden tener déficits fiscales. La deuda va a seguir subiendo, hay superávits fiscales. La deuda va a seguir subiendo. De hecho, ahí tienen una previsión del propio gobierno americano de dónde van a tener la deuda dentro de 30 años, al 200%. Con lo que tienen previsto gastar, o cambian algo
o van a estar al 200%, que es una barbaridad. Crecimiento real, si creces mucho, pues todo solucionado. Si antes producías 10 cosas y luego con los mismos recursos produces 1000, pues se ha acabado el problema, pero eso veréis que no es el caso. La otra es decir, pues hago un impago y no devuelvo la deuda, pero entonces tienes una recesión de caballo y eso a los políticos tampoco les conviene para renovar sus escaños y no lo van a hacer. Y hay una otra solución, que es que la deuda no es más que deuda partido sobre PIB y el PIB es nominal. Si tú generas inflación, si tú mantienes los tipos de interés por debajo de la inflación, lo que consigues es que el denominador de la ecuación suba más rápido que el numerador y entonces la deuda partido sobre PIB empieza a caer. Y eso es lo que se ha hecho siempre y es lo que va a pasar los próximos 40 años. Vamos a tener inflaciones del 10%, para nada, pero vamos a tener inflaciones más altas de lo que teníamos porque necesitamos bajar una deuda que ya en este país es del 115% sobre PIB. Y nosotros no somos Japón, no podemos llegar a determinadas cifras. Consejo número 3, si nos creemos este mensaje, que al final no es ningún pronóstico, es una conclusión de determinados hechos, si nos creemos este mensaje de que la inflación va a ser más alta, no astronómica, más alta, entonces nuestro objetivo como inversores cambia. Pueden tener la tentación, como decía Nacho, de ir a comprar una letra del Tesoro que te paga un 2,5. Pero si eso no es más que la inflación, ustedes están firmando perder dinero. Y eso no nos conviene como inversor. Nuestro objetivo tiene que ser que nuestro patrimonio no pierda capacidad adquisitiva. Crecimiento real. Vean un gráfico, es una media móvil de 10 años del crecimiento americano. Era del 10% en los años 40, luego pasó a ser del 5%, del 5 pasó al 3,5%, del 3,5 pasó al 3%, y pasó al 2 y ahora es del 1 y pico. Se espera que sea en los próximos años del 1 y pico. No es verdad, no es lógico pensar que va a haber crecimientos, que de repente, gracias al chat GPT, el PIB va a empezar a crecer porque somos todos hiperproductivos. La historia nos dice que eso no es verdad, nos hemos endeudado demasiado para que eso sea posible. Nosotros pensamos que va a haber una recesión, el mercado de hecho descuenta cada vez menos probabilidades de que la haya. Nosotros pensamos que la va a haber y que no es nada grave, no pasa nada. La recesión no quiere decir una depresión, quiere decir 2 trimestres de caídas del PIB y no pasa nada, repito. ¿Y por qué pensamos que la va a haber? Por 2 cosas. Una, porque la gente se le ha restado capacidad de gastar durante estos últimos meses debido a las inflaciones muy altas, los salarios no crecían al mismo ritmo, lo que yo puedo gastar con lo que me queda es menos. ¿Por qué no se ha notado aún? Por la pandemia. Demasiada gente encerrada en casa durante demasiado tiempo, han salido todos a ir a los restaurantes y aún dura, pero tarde o temprano el dinero se está acabando y tarde o temprano creemos que van a ir un poquito menos a los restaurantes. No es que luego se van a quedar vacíos los restaurantes, pero un poquito menos y la actividad va a bajar un poquito. Y luego hay otro factor, que es que los bancos centrales están luchando contra la inflación salarial y eso significa intentar hacer subir el paro. Poquito, del 3,4 al 4,5 la FED, no necesita mucho más. Y el 4,5 sigue siendo un paro bajísimo, pero siempre la historia, otra vez, lecciones de la historia para no hacer pronósticos. La historia te dice que siempre, todas las veces que se ha subido el paro por subidas de tipos, lo que pasa es que hay una recesión, ¿vale? Riesgos geopolíticos, tampoco da tiempo a entrar mucho en ello, pero quedémonos con que los países emergentes son los siguientes dominadores del planeta y no piensen solo en China, piensen en India, que va a ser la segunda potencia mundial en un par o 3 de décadas. Piensen en Nigeria, que a muchos seguro que no se les ocurre, pero va a ser entre los 5 principales países, potencias mundiales en pocas décadas. Piensen en Indonesia, piensen en Brasil, piensen en Rusia, ya no, pues estaban dentro del cálculo, pero yo diría que se han metido ellos mismos en un pozo que no. Pero todos es México. Estos países están en el top 10 de aquí 30 años. Tenemos que pensar cuáles son del orden chino, pues China también está y China es un poco más complicado de entender, o bueno, o a lo mejor es un poco más sombrío a lo mejor el pronóstico, pero hay que saber si India va a estar alineado con los valores occidentales o con los chinos. De momento no está alineado con nadie, parece más cercano a los nuestros, lo cual parece buena noticia. Y la otra es que tenemos mucho votante descontento. Desde 2030 ya, 2028-2030, los millennials, que son los nacidos desde el 81-90, entre el periodo de 15 años entre el 81 y 96, los millennials van a ser el grupo de la generación que más peso va a tener en las elecciones. Y estos de aquí no tienen ganas de pagar pensiones de otros si a ellos no se las pagan. Va a ser muy difícil reducir las prestaciones, reducir, etcétera, etcétera, porque este es un votante que no está contento y que hay que darle cosas para que no muestre su descontento con Bolsonaros, Trumps y compañía.
Otro riesgo que hay es que las subidas de tipos y la retirada de liquidez de los bancos centrales, que nos han acostumbrado a los mercados financieros a excesos impresionantes, porque hemos visto antes la impresión de dinero que ha habido, esos excesos es muy fácil imprimir dinero, mucho más difícil retirarlo, y pueden haber accidentes, porque cuando suben los tipos, y es la vez que más agresiva ha sido la FED subiéndolos, lo que suele pasar es que hay sustos. Y con susto, otra vez, déjenme insistir en eso, no quiere decir que pensemos que va a haber una catástrofe. Lo que pensamos es que va a haber una oportunidad de comprar bien. Y de hecho es el consejo número 4. Un inversor de verdad, si ustedes hacen caso de lo que les decía de Julio César y no piensan a un año vista y no piensan a 5 meses vista, si piensan a 5 años vista, que es lo mínimo que un inversor debería hacer, si no es más tirando especulador que inversor, lo que debería hacer uno es pensar que cuando hay un riesgo que se manifiesta, lo que hay es una gran oportunidad de comprar grandes activos a precios interesantes. Y esa es otra máxima que deberíamos interiorizar. La presentación va de que va a haber inflación y les digo, tenemos que hacer algo distinto. Entonces, ¿y qué hacemos? No sería la pregunta que yo haría si estuviera allí, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues otra vez, no les voy a dar pronósticos, porque no creo en los pronósticos, lo he dicho lo de la lotería permite, con el número ese, no sé si como toque, pero bueno, al final busquemos los datos. ¿Qué nos dice la historia? 100 años de historia. La renta variable bate a la inflación en un 7,2% de media anual. Es decir, es capaz de ganar más dinero, cubre la inflación y gana un 7%, ¿vale? Y además, lo más bonito de la renta variable no es solo que gane un 7% en 100 años, cada año, quiero decir, en un periodo de 100 años, sino que cuando tú lo troceas de 10 en 10, no hay ninguna década en que haya un mal resultado. Hay solo 2 décadas que no bate la inflación y es del 0, es decir, es del menos 0,6% en términos reales. Es decir, la inflación, si uno espera lo suficiente, con la renta variable, la historia te dice que jamás pierdes dinero significativamente. La renta fija, la media de 100 años, te dice que ganas un 2,5%, pero ahí la dispersión es muy bestia. Llevamos 40 años muy buenos de renta fija, los anteriores 40 fueron malos. O sea, aquí hay que ser inversor de largo plazo, no, de larguísimo plazo. La renta fija española en 100 años no ha pagado la inflación. Si alguien invirtió en renta fija y ha ido renovando durante 100 años en España, no ha pagado la inflación española. Con lo cual, la renta fija aquí no es que no haya que usarla. De hecho, el mensaje de este año es que tenemos que usarla más que nunca, lo verán luego, pero hay que ser cuidadosos y muy selectivos en qué y cómo la usamos. La otra tendencia es a pensar que las materias primas son la receta para solucionar problemas de inflación y la realidad te dice que no es verdad, excepto cobre, oro y petróleo, y cada una tiene su propia historia y yo no las usaría precisamente ahora, excepto estas tres, que no baten en más de un 1% a la inflación en 100 años, excepto estas tres, todas las materias primas lo que hacen es perder dinero en época de inflación, con lo cual no resistan la tentación. Y el inmobiliario, que es otra tentación histórica, es decir, no, compro inmobiliario porque las casas siempre suben y siempre te protegen de la inflación, la historia te dice que si no las alquilas, no. Cubre la inflación por los pelos. Eso la verdad es que va por barrios. El mercado inmobiliario de Barcelona, es que no se puede hablar ni del mercado inmobiliario de Barcelona, hay que hablar del barrios, de trozos de Barcelona, porque no es lo mismo invertir en no sé dónde que en no sé dónde, ¿no? Imagínense a nivel de países y a nivel... Pero bueno, no es tan buena como lo que parecería. Y hay algo que es un auténtico desastre, es no hacer nada. Si hay inflación, que la hay, la habrá y la ha habido siempre, pero que la habrá un poquito más alta, lo que pasa es que pierdes dinero, seguro. Este es el ejemplo del dólar, una de las monedas más fuertes del planeta. Y hace 100 años, desde el 1913 hasta hoy, ha perdido el 96% del valor. Si alguien cogió dólares, los metió en una caja de zapatos, los enterró en el jardín y hoy lo desentierra, bueno, ese no, sus nietos, lo desentierran, se encontrará que eso vale un 96% menos de lo que puso el tatarabuelo. Con lo cual, no invertir ni hablar. Y no invertir en renta variable tampoco. Otra cosa es que tengamos que hacerlo todo hoy, pero renta variable hay que tener sí o sí para protegernos de la inflación. Renta fija hace 40 años que subía de precio y eso se está terminando. Y la pregunta podría ser, ¿y qué es normal? Porque claro, es que nos hemos perdido, ¿no? Si ahora estamos al 2,5% y antes veníamos del 0, eso es mucho. 2,5% es mucho de tipos de interés. La historia, otra vez, y esta historia va 800 años de historia, ¿vale? Desde 1300 hasta hoy, lo que te dice es, en muchos países, jamás ha habido tipos tan bajos como los que teníamos antes. Venimos de una anomalía histórica.
era rarísimo lo que teníamos. Y yo no digo que mañana vamos a tener un 5%. Lo que digo es que los próximos 40 años la media no va a ser del 0, la media va a ser del 5. Quien intente construir patrimonio a largo plazo, piensen que los tipos de interés van a mantenerse más altos de lo que estuvieron antes. No vendan renta fija solo porque ahora paguen... ¿Me explico? Renta variable, lo que ha pasado, yendo muy rápido, no sé cuánto tiempo me falta, pero yendo muy rápido, lo que ha pasado es que han caído los múltiplos, que es la parte de arriba del gráfico. A la izquierda tienen renta variable americana, a la derecha la renta variable europea, y la parte de arriba es el múltiplo, la punteada es la media. Lo que pasó en 2022 es que algo que estaba muy caro pasó a estar a precios normales, correctos. No estaba baratísimo en 1 de enero de este año, pero estaba correcto. Al menos por fin habíamos limpiado los excesos de valoración. Lo de abajo son la evolución de los beneficios de los últimos 30 años. Y lo que se ve es que la americana tiene pendiente positiva, es decir, los beneficios de las empresas americanas suben normalmente. Fíjense que la europea no se puede decir eso. La europea los beneficios hacen S's. ¿Por qué? Por la composición de los índices. Ese quiere decir que cuando el ciclo es bueno suben los beneficios, cuando el ciclo es malo caen los beneficios. Y que en realidad la bolsa europea no tiene los beneficios más altos que en 2007, hace 15 años, y no hemos superado los beneficios de hace 15 años. Pero en cualquier caso, fíjense que los beneficios no descuentan ninguna recesión. Esta línea de aquí, esto de aquí es lo que espera el mercado que pase. Y lo que espera el mercado que pase es que este año suban el crecimiento de beneficios, siga habiendo crecimiento de beneficios. Si uno piensa que va a haber una recesión, lo lógico es pensar que eso no puede ser y que entonces debería de caer un poco los beneficios y que eso nos dará una oportunidad de comprar más renta variable, porque tenemos que tener renta variable, recuerden el mensaje, ¿no? No quiero detenerme en eso, pero la renta variable no va a ser lo mismo los siguientes 40 años, porque cuando vimos de tendencias de los últimos 40, los siguientes 40, lo que ha pasado es que la presión fiscal que la tiene a la izquierda de los años 45 hasta aquí, de las empresas, ha ido cayendo. Los impuestos que le cobran a las empresas ha ido cayendo. Ahora necesitan ingresar. Lo fácil y lo lógico es que pongan impuestos a las multinacionales y que eso empiece a revertir, pero en cualquier caso no va a seguir bajando. Eso que ha ayudado a hacer crecer los beneficios no va a seguir pasando. Los costes financieros eran 0, no va a seguir siendo 0, no van a ser muy altos, pero no va a seguir siendo 0, con lo cual eso tira hacia atrás. Las empresas tienen que invertir en ser verdes, en eficiencia energética, en automatización. Eso cuesta dinero, tiene unos réditos para la sociedad y en general, pero cuesta dinero y presiona los márgenes. Hemos visto que las cadenas de producción hay que pensarlas de otra manera, no valen tenerlo todo en China, porque luego a lo mejor me falta un tornillo, no un tornillo, sino un tornillo para hacer la segadora, y además hay unos cuantos riesgos. Eso lo que quiere decir es que, en general, y además tienes que luchar contra la renta fija, competir con la renta fija para hacer una cartera. Eso lo que quiere decir es que los beneficios y los múltiplos no podemos esperar que vuelvan a ser 25 veces beneficios. Eso no es lógico pensar que vaya a pasar. Va a pasar porque hay subidas y bajadas de valoraciones, pero de media va a ser 16. No va a ser, que es lo que era, pero no va a ser otra vez 18, 20, 22. Eso no nos va a ayudar tanto. ¿Y eso qué significa? Y es el siguiente consejo, es que si no saben ustedes lo suficiente, busquen un buen asesor, porque lo de comprar y olvidarnos, que es uno de los mantras que suele pasar en los mercados. Yo compro y me olvido. Si está a precios tirados de precio, que es lo que veíamos antes, vale, pero no es el caso. Y si no está todo regalado y las cosas van a ser un poco más abruptas o un poco más difíciles, nos conviene tener asesoramiento o nos conviene ir siguiendo y ir modulando la cartera dentro de nuestro perfil de riesgo para que se adapte a los entornos de valoración que vamos teniendo. Y la renta variable protege de inflación, porque la renta variable no es todas las empresas que protegen de inflación, son las que son capaces de subir los precios de las cosas que venden y que la gente les siga comprando. Y les he puesto un bolso que busqué por internet, que este bolso de aquí, de Louis Vuitton, vale 2.300 euros. Quien paga 2.300 euros por un bolso, no sé nada de bolsos y no me meto con nadie, pero quien paga 2.300 por un bolso, le da igual pagar 2.350 o 2.400. Y eso es por lo que estas empresas, entre otros motivos, Louis Vuitton, les he puesto unas cuantas de grandes empresas que yo no hablo de cotización, hablo de beneficios, durante 10 años han crecido a doble dígito, porque son buenas empresas que la gente necesita sus productos. Eso es una buena solución para construir carteras. En el grupo, perdón, spoiler publicitario aquí, nosotros tenemos Creando Acciones, que invierte bajo estos preceptos, busca grandes, buenas empresas que encima paguen dividendo y que a largo plazo nos den rédito.
Escenarios, les digo, no hago pronósticos, pero intento ver qué pasaría si, ¿no? Si hay recesión, ¿qué pasa con las carteras? ¿Qué pasa con los activos? Si no hay recesión, ¿qué pasa? Y si no pasa nada, ¿qué pasa, ¿no? Y esos son los 3 escenarios. En recesión, fíjense que por fin tenemos algo que si hay recesión vamos a ganar dinero, que es la renta fija de calidad crediticia alta. La de high yield es más complicado, ¿vale? Y entonces lo que nos pasa es que ganamos incluso doble dígito. Es decir, eso es muy bueno si hay una recesión que no la queremos, ¿no? Lo que pasa es que si las cosas van muy bien, por temas de steepening, por temas técnicos, lo que pasa con la renta fija, lo que es lógico es que perdamos dinero otra vez si hay un escenario mágico en el cual el crecimiento sube, la inflación cae, los bancos centrales no tienen que bajar tipos. Si todo es mágicamente fantástico, en el año 2023 hablo, entonces nos encontraremos que la inflación, que la renta fija no funciona tan bien. Pero lo bueno es que esta vez la renta variable, por fin puedo diversificar, sería el mensaje, ¿no? Porque la renta variable en recesión no funcionaría, debería de caer, y recuerden, eso es una oportunidad de compra como una casa, porque después de la recesión va una recuperación. Pero en el caso, los otros escenarios son buenos para la renta fija, para la renta variable, pero malo el de la recesión para la renta variable, y en cambio la renta fija te hace lo contrario. Entonces, por fin, si haces una cartera diversificada y bien seleccionada, porque estos hablamos de grandes activos, pero se puede mejorar haciendo una selección correcta, lo que va a pasar con sus carteras es que en cualquier escenario, sin necesidad de hacer pronósticos en los que yo no conozco a nadie que lo sepa hacer persistentemente bien, podemos tener una cartera que nos permita hacer más cosas, porque no es solo que la cartera lo haga bien, es que cuando pase eso tenemos que modificar la cartera, no nos podemos quedar mirándolo, tenemos que vender la renta fija o la renta fija tan segura y comprar renta variable o renta fija que nos aporte más. Y con eso termino por recordando muy rápido, porque he dicho muchas cosas y he hablado del futuro, de los romanos y de todo, y quedémonos con 2023. Creemos que va a haber recesión, pero suave, que no está puesta en precio, que la inflación se va a mantener alta, lo cual va a ser incómodo para los bancos centrales, que no van a poder bajar tipos como cree el mercado ahora que va a pasar, y que nos debemos invertir distinto, y lo que recomendamos es tener mucha renta fija que nos puede ayudar, pero del tramo seguro, y nos paga entre un 3 y un 4 en euros, que está muy bien, minimizando ese riesgo y olvidando que el objetivo final no es comprar una letra del Tesoro, hacer un depósito y ganar un 1%, porque estamos firmando perder dinero haciendo eso. El objetivo final es permitirnos comprar activos a mejores precios cuando eso suceda y tolerar esas caídas o esas subidas de forma que nos beneficiemos si es que no pasa lo que yo creo y sigue subiendo, ¿vale? Y recordemos, este es el fondo como está posicionado, el que gestionamos, que es gestiono yo, y eso es para explicar en qué estamos invirtiendo. Sí, vale, mucha charlatán, pero ¿y qué has hecho? Pues esto es cómo estamos posicionados. Pero me gustaría repetir los 6 consejos, y con eso me siento, y no sé cuánto he tardado, espero haber conseguido lo de la media hora, pero 6 consejos. 1, no se puede adivinar el futuro. Nada de lo que les he dicho yo hoy es necesariamente seguro que va a ser cierto. Yo siempre hablo de probabilidades. Es muy probable, creo yo, pero nada es seguro, con lo cual no se comporten como si las cosas, como si supiéramos qué va a pasar. Y planifiquen años vista, no cometan el error de pensar que en 3 meses, porque sus activos caen, han tomado una decisión errónea. No significa nada eso. Si las casas cotizasen, estarían llenas de homeless el mundo, porque la gente vería que su casa sube y vendería y entonces se quedaría en la calle, ¿no? Tenemos que invertir, y eso es pensar a largo plazo. No basta con rendimientos positivos, recuerde lo de la inflación. Riesgo es oportunidad, no solo porque el carácter chino es ese, es que es verdad, para un inversor de verdad. Riesgo es bienvenido si la cartera está bien diseñada para poder aprovechar para comprar a mejores precios. El riesgo cae si el precio es barato, no si la volatilidad es alta, ¿vale? Y la inflación va a ser alta, con lo cual tenemos que tener renta variable. Diga lo que les diga yo, diga lo que diga nadie, si los próximos 40 años tienen que escoger un activo, tiene que ser 40 o 10 o 5, también vale, ¿eh? Tiene que ser renta variable. Y luego otras cosas, no solo tengan renta variable, pero tiene que ser renta variable. Y la última, y puede parecer que también es publicidad, porque si busquen un asesor, por favor háganlo de nuestro grupo, pero en cualquier caso, busquen un asesor, porque no vale invertir y ya está. Y me invierto, me olvido, me espero 30 años y me va a ir bien. Pues ojalá que sí, no es que le desee nada malo a nadie, pero a lo mejor no, ¿vale? De hecho, hay bastantes probabilidades que sea mucho mejor ir cambiando, modulando la cartera en función de las circunstancias.
y mil gracias por la paciencia de mi trozo. Pasamos al siguiente. Bueno, gracias David. Seguimos con la segunda parte de Cambio de Paradigma 2023, en este caso enfocado más a las organizaciones, a temas geoestratégicos. Nos salimos de los mercados financieros, pero hay un nexo de conexión. Quiero contaros, lo va a hacer Marcos Urarte, quiero contaros, me es difícil para mí presentarlo, pero contaré cómo conocí a Marcos Urarte, y lo conocí no hace muchos años en una conferencia en la Asociación Catalana de la Empresa Familiar, que estaba a rebosar y que generaste un debate espectacular. Y ahí recuerdo, ya hace 7 o 8 años nos conocimos. Es difícil presentar a Marcos, porque su currículum tiene más páginas bueno. Pero yo resumiría, además de ser presidente del Grupo Faros, está en el Consejo Asesor de varias empresas en Cataluña y fuera de Cataluña, está dando soporte también en alguna empresa de IBEX 35, está en varios think tanks como el Club de Roma, el Instituto Elcano, World Economic Forum, y recientemente ha estado en un equipo de trabajo en el foro de Davos. Y además es un conferenciante reconocido, y yo creo que Forbes está reconocido como uno de los más potentes de España y con visión más futurista. Y creo además que es capaz de pintar las meninas en 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, y como tengo 10 minutos voy a ir muy rápido. Es decir, también de deciros que la presentación yo la pondré a disposición de quien la quiera de alguna manera, que yo la pueda poner. Bueno, yo no voy a hablar, como es obvio, y más hablando, David, de economía. Voy a hablar, de alguna manera, pues del contexto de todo aquello que yo creo que acaba influyendo en la economía. Entonces, realmente, es decir, fijaros que estamos saliendo pues, de la ola del COVID. Incluso antes de la guerra de Ucrania ya se hablaba de una posible recesión. La guerra de Ucrania lo que puede haber hecho de alguna manera es una aceleración, una cierta profundización, pero lo que quiero un poco recalcar de alguna manera es la ola del cambio climático. Realmente creo que seguimos sin ser conscientes del impacto que va a tener el cambio climático. Creo que seguimos siendo conscientes, ¿no? Nos encontramos, he puesto crisis entre comillas, porque siempre todo va por barrios, pero ante una situación asimétrica. Cuando digo asimétrica me estaría refiriendo primero a nivel de regiones. No es lo mismo lo que está pasando en Asia que lo que está pasando en Europa, incluso la realidad de cada país de Europa es distinta, lo que está pasando en Estados Unidos, etc. Pero también es una crisis asimétrica a nivel de sectores e industrias. No es lo mismo la industria financiera que la industria farmacéutica, que la industria del turismo, etc. Luego, muchas veces, cuando hablamos de generalidades, cada uno de nosotros lo va a tener que personalizar, lo va a tener que aterrizar para su propia realidad. Y yo también creo que estaremos de acuerdo en que estamos viviendo un incremento de las interdependencias. Lo que pasa en cualquier sitio del mundo, en cualquier ámbito, al final nos acaba afectando. Y esto yo creo que nos va a obligar a tener una palabra que voy a emplear 2 o 3 veces en estos 30 minutos, a tener una visión mucho más holística del mundo. Realmente, un poco, en mi experiencia trabajando con muchísimas empresas, es realmente que existe bastante endogamia. Cuando yo hablo de endogamia empresarial, es estar permanentemente mirándonos nuestro ombligo, lo que ocurre dentro de nuestras 4 paredes, y cuando dejamos de mirar nuestro ombligo, en el mejor de los casos, miramos lo que ocurre en nuestro sector y en nuestra industria. Y esto, por supuesto, que es importante, pero no es suficiente. Porque si algo también deberíamos haber aprendido, es que las innovaciones disruptivas siempre vienen de fuera de tu sector y de tu industria. Las innovaciones disruptivas siempre vienen de fuera. Por eso, de alguna manera, yo creo que es muy importante abrir esta mirada. Independientemente de todo lo que ha comentado de forma extraordinaria, de alguna manera, David, yo creo que nos encontramos ante una cierta tormenta perfecta. Tal como comentaba Nacho, he tenido la fortuna de formar parte de la comisión previa al foro de Davos de las vulnerabilidades en una economía globalizada. Y realmente, pues bueno, es decir, hemos llegado a una serie de conclusiones que son de las que después debaten en el foro de Davos, ¿no? Si nos centramos, voy a dar 4 pinceladas sobre temas geoestratégicos por la importancia que tiene. Simplemente pongo uno muy antiguo por confidencialidad. Yo formo parte del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España y cada mes recibimos los informes de inteligencia de los países aliados y nos dedicamos a la prospectiva. Y yo lo único que he hecho es esto de la prospectiva a nivel de país, a nivel geoestratégico, lo que he hecho ha sido llevarlo, aplicarlo al mundo de las empresas. Y después daré, de alguna manera, pues 4 pautas, ¿no?
Fijaros que un país, yo creo que es importante, de alguna manera, pues bueno, son reflexiones yo creo que de sentido común, pero que muchas veces hemos hecho. Un país suele ir a la guerra por 3 motivos: temor, honor y codicia. Son los 3 motivos que suelen llevar a un país a la guerra. Por ejemplo, Hitler, yo creo, y por supuesto estoy opinando, de que fue a la guerra por 2 de ellos. En el caso de Hitler, fue honor y codicia. Honor porque después de la Primera Guerra Mundial Alemania se le humilló, y cuando aparece un personaje como Hitler consigue recobrar un cierto orgullo. Y la codicia porque Alemania, a pesar de ser una potencia, realmente es un país con pocos recursos, de alguna manera, materias primas, energéticos, etc. Putin yo creo que ha ido a la guerra por 2 de ellos: honor y temor. Honor por recobrar el orgullo del Imperio ruso y temor de poder ver a la OTAN cada vez más cerca de sus fronteras. Y por eso él marca, que no estoy justificando en absoluto, una línea roja que es Ucrania y Georgia. ¿Cuáles son los 3 actores principales a nivel geoestratégico hoy? Pues serían, por supuesto, Estados Unidos, sería Rusia y sería China. Si habláramos del futuro, por supuesto, India, Japón y otros. Vamos a hacer de alguna manera rapidísimamente. ¿Cuáles son algunas zonas muy calientes que hoy todos tenemos? Por supuesto, de Ucrania, que todos de alguna manera estamos de alguna manera cansados, pero yo creo que también todos somos conscientes, y si no lo deberíamos ser, de que realmente el problema importante a corto es Taiwán, el mar oriental de China. Esto realmente es lo que nos debería preocupar muchísimo, ¿no? Realmente Estados Unidos necesita dejar de ser la policía del mundo, porque debe centrarse realmente en competir, debe focalizar absolutamente en China. Porque realmente el único objetivo que tiene Estados Unidos es que China no se convierta de alguna manera en el líder mundial. Debido a esta decisión estratégica, que repito que al final acabará condicionando la economía, etcétera, vemos que Estados Unidos ha firmado 2 acuerdos militares: el acuerdo AUKUS con Gran Bretaña y Australia, y el acuerdo Quad con Japón, India y de alguna manera Australia. Con lo que vemos que realmente toda la estrategia de alguna manera de Estados Unidos está muy vinculada al Indo-Pacífico. Antes lo comentaba David, la ambigüedad geoestratégica de India, que sigue teniendo unas relaciones extraordinarias también con Rusia. Esta ambigüedad estratégica a corto le está yendo de maravilla, y por eso su PIB sigue creciendo, etc. No sé, seguro que habéis escuchado, habéis leído de que Japón acaba de aprobar su mayor presupuesto en defensa. Con lo que realmente vemos cómo de alguna manera algunos actores se están preparando en ese mar oriental de China. Estados Unidos ha desplazado al mar oriental de China a 4 de sus principales grupos aeronavales. Un grupo aeronaval es un portaaviones y perfectamente pueden ser 30, 40 embarcaciones entre submarinos, de alguna manera acorazados, etc. Muy bien. China, como otro actor, ya volveremos un poco a esto, China, realmente una primera reflexión es que a China no la podemos considerar una nación, sino que China es una civilización. Y no tenemos que olvidar que China durante muchísimos años fue líder mundial, fue la civilización más avanzada y líder mundial. Y aquí tenemos a Xi Jinping, que después de Mao ha sido la persona que ha tenido más poder en China. Controla el ejército, es el máximo responsable del ejército, el partido y el gobierno. Solo de alguna manera tenemos que hacer alguna reflexión. Esto que voy a decir puede sonar muy mal, pero China tiene una enorme ventaja macroeconómica y geoestratégica. Enorme. Y es que sus políticos no son elegidos por el pueblo. Esto es una enorme ventaja, tiene otras desventajas, pero la enorme ventaja es que pueden tomar decisiones, como algunas que vamos a compartir rapidísimamente, a 30 años, 40 años vista, sin preocuparles que sean populares ni antipopulares, de perder elecciones ni ganar elecciones. Solo tenemos que ver, como seguro que todos visteis, cómo echan al anterior presidente, cosa que sería impensable en cualquier otro país, ¿no? Fijaros, es decir, algo que sí que me gustaría compartir. Aquí tenemos el Tíbet. Todos sabéis que el Tíbet fue invadido por China. Posiblemente, cuando China invadió el Tíbet, nunca os preguntasteis el por qué. Sino que nosotros vemos la noticia, China invade el Tíbet, y nuestro máximo nivel, a veces, de reflexiones, hay que ver cómo son estos chinos. Realmente lo importante siempre, y casi lo que más me gustaría un poco, es que intentemos analizar las causas por las que ocurren algo.
Las causas yo no las tengo ni por qué estar de acuerdo, no las tengo por qué compartir. Pero si yo no analizo las causas, nunca aprendo nada. Y siempre hay unas causas, me gustarán o no me gustarán. ¿Por qué China invade el Tíbet? Y hay más de una causa. Pero ¿cuál es la gran causa? El agua. El 30% del agua potable de China viene del Tíbet. Asegurarse el Tíbet es asegurarse un recurso estratégico. Repito que de alguna manera nos gustará o no nos gustará, pero nadie puede pensar que Xi Jinping se despierta y dice me quito el Tíbet. No, hay un análisis de costes, de riesgos, de beneficios y deciden. Pero repito que si no intentamos entender las causas, no aprendemos nada. Fijaros de alguna manera lo que decíamos, es seguro que hay un documento en Internet muy interesante que se llama Plan Made in China 2025, y aunque el documento es 2025, es la estrategia tecnológica de China hasta el 2045. Este es un documento que igual ya tiene 10 años. Fijaros, un país que es capaz de definir una estrategia a 30 años vista. Las 10 tecnologías en las que China quiere ser líder mundial. Computación cuántica, inteligencia artificial, el 6G, etc. Tienen toda una estrategia tecnológica. También seguro que de alguna manera todos habéis escuchado o leído la ruta de la seda. Cómo están financiando infraestructuras que llegan hasta Madrid, hasta el puerto del Pireo, para asegurarse los flujos comerciales y también asegurarse, vamos a decir, una cierta dependencia de todos los países por los que pasa. Lo mismo que tienen la ruta de la seda terrestre, tienen lo que llamamos el collar de perlas. El collar de perlas es la ruta de la seda marítima. ¿Cómo se están quedando con la mayoría de gestión de los puertos del mundo? ¿Cómo se están quedando con la gestión? Y cómo están construyendo puertos. Los puertos que están construyendo son puertos que se llaman de aguas profundas. Los puertos de aguas profundas son aquellos que son capaces de acoger barcos de guerra. Luego también para asegurarse, de alguna manera, todos sus flujos comerciales y tener totalmente la priorización en sus mercancías. Y debido al deshielo, y esto es otra cosa que va a cambiar parte de la economía del mundo, sabéis que por desgracia el Ártico será navegable todo el año. Por desgracia. La ruta por el Ártico es casi la mitad de corta, no llega que por el canal de Suez y por el canal de Panamá. Esto significa que la mayoría de barcos mercantes que hoy van por Suez y Panamá irán por el Ártico. Esto significa que los puertos inmundos de Siberia acabarán siendo puertos comerciales muy importantes. Esto significa, y por eso China ha firmado un acuerdo con Rusia para explotar conjuntamente la ruta del Ártico, que es la ruta de la seda polar. Fijaros, simplemente, aquí a mano izquierda tenemos en Latinoamérica, en el 2000, cuáles eran los principales socios comerciales, el rojo es China, y a mano derecha tenemos en el 2020, igual hay algún rojo más, quién es el principal socio comercial en los países de América Latina, cómo está absolutamente copado. En África, a mano izquierda, tenemos cuáles eran los principales socios comerciales en el 2000 y en el 2022. Luego tienen realmente una estrategia, de alguna manera, absolutamente expansiva. Sobre la isla de Taiwán, fijaros que muchas veces todos hablamos de Taiwán, pero un poco la hipocresía del mundo. Estos son los países que reconocen a Taiwán como país. Fijaros que tampoco no hay ninguna potencia mundial. No hay ninguna, ni Estados Unidos lo reconoce, a pesar de tener como una especie de tratado de defensa. Pero realmente, pues, Taiwán. Y esto que voy a poner muy rápidamente son fotos. ¿Qué está haciendo China para contrarrestar el poderío de la Armada norteamericana, que hoy por hoy es incuestionable? Aparte de estar construyendo portaaviones, etcétera, está construyendo islas artificiales. Están aprovechando pequeños atolones y están construyendo islas artificiales. ¿Qué características tienen las islas artificiales? Dos. Todas tienen pistas de aterrizaje para aviones de guerra y baterías de misiles. Fijaros que son fotos. Cómo está de alguna manera construyendo islas artificiales, y aquí de alguna manera pues veríamos lo que son las baterías de misiles. Esto significa de alguna manera, como es obvio de alguna manera, China hoy por hoy no le interesa la guerra, hoy por hoy, pero sí que se está preparando para la guerra. Y para China, como seguro que habéis escuchado o leído, Taiwán es irrenunciable. Taiwán es territorio chino. Ya la pregunta no es si China invadirá Taiwán, sino lo que nos preguntamos es cuándo invadirá Taiwán. Creemos que puede ser en esta década. Y siempre estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de probabilidades, pero creemos que puede ser en esta década. Y esto sí que puede ser un conflicto impresionante, ¿no? Solo tenéis que ver de alguna manera hace unos meses cuando Nancy Pelosi visitó Taiwán,
como bloquearon la isla, de alguna manera, por mar y por aire. Como diciendo de alguna manera, oye, esto es nuestro mar, esto es un mar casi interior nuestro, el mar oriental de China. Una pregunta que nos hacemos, si Taiwán es un país que oficialmente no es país, que no está ni en la ONU, una pregunta es que nos hacemos, ¿Taiwán tiene espacio aéreo si no es un país? ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaros que muchas veces los conflictos a veces nacen por pequeñas, entre comillas, tonterías. Imaginaros que un avión chino sobrevuela Taiwán y por cualquier motivo ese avión es derribado. Por cualquier motivo, un error humano, etc. China perfectamente podría considerar que ha sido atacada, que le acaban de declarar la guerra. Pero esto de que no tenga espacio aéreo es una pregunta que en el derecho internacional sería muy importante, ¿no? Lo que os decía, China no quiere entrar en un conflicto armado, hoy por hoy, pero sí que está ganando tiempo. Es muy importante entender la historia. Cuando David ponía series históricas, etcétera, todos sabéis que es de sentido común de que el futuro nunca ha sido la prolongación del pasado. Es decir, no es la prolongación del pasado. Pero sí que es cierto que si entendemos las causas por las que han pasado cosas, nos puede ayudar a veces a entender posibles cosas que pueden pasar. Es importante entender la historia. La historia, a nivel geoestratégico, está basado en lo que llamamos equilibrios del terror. Un equilibrio del terror es aquel en que las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra. Creemos que si las dos partes tienen el suficiente poder para acabar con la otra, creemos que no pasará nada. El gran equilibrio de terror que hubo durante muchos años fue la Guerra Fría. El bloque soviético y el bloque norteamericano. Dos bloques con suficiente armas, con miles de armas nucleares, y creíamos que si los dos tenían armas nucleares no las iban a utilizar. Muy bien. Y cada bloque tenía su aparato militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Después, y repito que de esto, de alguna manera, si después queréis en el cóctel, podemos hablar de muchas más cosas. Después de cuando en 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 se descompone la Unión Soviética. En el momento que se descompone la Unión Soviética, ya ese equilibrio del terror se rompe a favor de Estados Unidos y pasamos hasta hace muy poco tiempo lo que se ha llamado la Pax Americana. La Pax Americana es que en el mundo solo ha habido un líder militar, económico, de alguna manera, político, etc. Solo ha habido un líder que ha sido Estados Unidos. Muy bien. Después de hace muy poco tiempo, después de este único líder, empezamos a ver un mundo como algo más multipolar, donde aparece la emergencia total de China y, de alguna manera, donde Rusia quiere cobrar un poco un cierto rol en el mundo, este mundo multipolar. Pero lo que nos preguntamos es si después de la Pax Americana, y son preguntas que nos hacemos, puede venir la Pax Cínica. La Pax Cínica, simplemente cínica viene por China. Si el nuevo líder mundial, a todos los niveles, puede ser China. No tenemos ninguna duda que a nivel económico, también lo ha comentado David, China será la primera potencia a nivel económico. Ya tampoco no hay ninguna duda de que, de alguna manera, de que India será la segunda. La tercera será Estados Unidos, pero la cuarta, que también la ha mencionado él, será Indonesia. Será Indonesia. Pero aparecen una serie de países como Nigeria. Cuando él ha comentado antes Nigeria, es decir, sobre África tenemos un desconocimiento brutal. Nigeria hoy tiene aproximadamente 200 millones de habitantes, pero en el 2100 está previsto que tenga 750 millones de habitantes. Nigeria tendrá más habitantes que toda Europa. Digo, si no pasa nada. En Níger, no en Nigeria, la edad media en Níger es inferior a los 16 años. África casi multiplica de aquí a 2100 casi por 4 la población mundial. Su población. Luego imaginaros con esta edad media, con este crecimiento de la población, por eso yo digo que creo que la segunda parte del siglo XXI tiene que empezar a ser la era de África, porque si no vamos a tener un problema también importante. Cuando hablamos de la Pax Cínica, nos preguntamos de alguna manera si se puede producir lo que a nivel geoestratégico se llama la trampa de Tucídides. Tucídides fue un escritor griego que escribió las guerras del Peloponeso. La trampa de Tucídides nos viene a decir que en 12 de las 16 ocasiones en que ha habido una potencia dominante en el mundo y una potencia emergente, y la potencia emergente aspiraba a ser la dominante, en 12 de las 16 ocasiones ha acabado en guerra.
en 12 de las 18 ocasiones que ha habido una potencia dominante y una emergente, ha acabado en guerra. Se ha puesto la trampa de Tucídides porque en las guerras del Peloponeso es lo que hace relatar la guerra entre Esparta y Atenas. Atenas era la potencia dominante, Esparta era la emergente y hubo una guerra entre ellos. Y por eso nos preguntamos si puede haber una guerra entre Estados Unidos y China debido a la trampa de Tucídides, si esto puede ocurrir. Realmente está habiendo una gran fractura en el mundo se está fracturando y también algo, David en su presentación pues también hablaba algo, y realmente ya están en guerra. Hoy las guerras tienen como 3 fases. Hay una primera guerra comercial, donde se van poniendo aranceles, aduanas de alguna manera, etcétera. Pasamos a una guerra tecnológica, como Estados Unidos veta a Huawei, de alguna manera, para que los países, entre comillas, aliados, que yo creo que más que aliados somos países vasallos, más que aliados, pero es decir, solo tenemos que ver, noticia de hace una semana, cómo Japón y Holanda bloquean la exportación de chips de alguna manera a China. Antes, cuando ha puesto Louis Vuitton, a mano derecha arriba, había una empresa tremendamente desconocida, que es ASML, que ASML es la empresa holandesa, líder mundial en fabricación de tecnología para las fábricas de chips. Es decir, ASML es una empresa extraordinaria, con un crecimiento extraordinario, de alguna manera, y de alguna manera vemos cómo el mundo se va dividiendo en bloques, ¿no? Y fijaros que de alguna manera, ojalá jamás llegue, pero Estados Unidos está firmando acuerdos militares, el acuerdo AUKUS, el acuerdo Quad, China de alguna manera se está preparando, etc. Esto seguro que lo visteis en televisión hace 3 semanas, cómo un avión norteamericano estaba sobrevolando de alguna manera el estrecho y cómo un caza chino se coloca a 6 metros. Hay fotos en que se ven las caras entre los pilotos. Imaginaros a 6 metros a esta velocidad. Eso, en cualquier momento, cualquier fallo humano puede ser que se den y puede ser un detonante. Solo tenemos que ver, que nos puede parecer una tontería, pero que no lo es, el globo que se acaba de tirar. Es decir, cómo van incrementando absolutamente su nivel de confrontación todavía con una cierta baja intensidad. Y siempre que hablamos de probabilidades, existe un 60% de probabilidades que en esta década pueda haber un conflicto entre China y Estados Unidos. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Henry Kissinger. Es decir, esto no lo digo yo. Repito que estamos hablando de probabilidades. Es decir, también podía haber puesto que hay un 40% de que no. De que no, ¿no? Y también creemos que antes de que China invada Taiwán, va a invadir, es decir, China tiene en este momento abierto 4 conflictos en el mar oriental de China, con Indonesia, con Vietnam, con Japón y con Taiwán. Islas que declara, de alguna manera, está reclamando su soberanía. Y creemos que, de alguna manera, antes de invadir Taiwán, puede invadir las islas Senkaku, que son de Japón. ¿Por qué creemos que esto puede ser como un primer, de alguna manera, aviso? Son islas deshabitadas, con lo que no habría ninguna baja de alguna manera, y además tanto la Unión Europea como Estados Unidos en este tema se han declarado neutral. Con lo que queremos que puede ser un poco para ver cómo reaccionan, ¿no? Otro, de alguna manera, muy rapidísimamente, el cambio climático. A mí esta slide me encanta. Ahí vemos un ring donde se ve al mundo peleándose contra el coronavirus, aparentemente tienen un tamaño parecido y va ganando el mundo. Pero fuera del ring está esperando el cambio climático para entrar y solo tenemos que ver el impacto del cambio climático. ¿Por qué? Porque los impactos de la pandemia es un juego de niños comparado con los impactos del cambio climático. Porque la pandemia, los impactos han sido temporales, pero los del cambio climático son estructurales. Y por eso, todos conocéis el concepto de los cisnes negros, por eso se ha creado un concepto hace unos 2 años, más o menos, que es el de los cisnes verdes. Por vulgarizar mucho los cisnes verdes, nos vienen a decir que los costes del cambio climático pondrían en riesgo nuestro sistema financiero. Que realmente los costes del cambio climático pueden poner en riesgo nuestro sistema financiero. Y simplemente, de alguna manera, también el tema de los ciberataques. Yo creo que los temas geoestratégicos, los temas de cambio climático y los temas, vamos a decir, de ciberataques, en cualquier mapa de riesgos hoy tienen que estar entre los 3 primeros. De alguna manera, otra palabra que nos tenemos que acostumbrar, y en Davos se ha hecho de alguna manera mucho énfasis, es que nos tenemos que acostumbrar a este concepto de policrisis. Muchas crisis que puedan coincidir simultáneamente. Pero repito que siempre todo va a afectar por barrios.
Y por eso cuando nos preguntamos sobre la globalización, que también David ha hecho alguna mención, yo digo que la globalización no ha muerto la globalización, pero sí que ha mutado. Y yo creo que de alguna manera el mundo se va a dividir en 3 grandes bloques. El bloque norteamericano, el bloque chino, es decir, y de alguna manera, y el bloque europeo. Cuando hablo del bloque chino, de alguna manera, o el bloque norteamericano, dentro del bloque norteamericano, por supuesto que estaría Corea del Sur, está Japón, luego no es un tema puramente geográfico. Por supuesto que en el bloque chino está Rusia, está Irán y están otros países. Y realmente, por ejemplo, hay países que están jugando a la ambigüedad geoestratégica, como puede ser la India y Serbia. Serbia y la India ya lo he comentado. Serbia, de alguna manera, es un país que quiere entrar en la Unión Europea, pero en cambio sigue siendo un país que tiene unas relaciones extraordinarias, de alguna manera, con Rusia. Luego van a haber países que, dependiendo del tema, se van a liar con un bloque o con otro. Dentro de estos bloques yo creo que va a haber mucha globalización, pero creo que va a haber menos globalización entre bloques. Muy bien, y por eso cuando vemos un poco pues, todo esto, a veces podemos tener la sensación de que hemos caído en un agujero muy negro y a veces nos cuesta ver la salida. A mí me gusta mucho recurrir a metáforas y dicen que hay unas ranas que van andando por el bosque y 2 de ellas caen en un agujero. Cuando caen en el agujero empiezan a saltar para intentar salir del agujero y no pueden. Finalmente las ranas que están arriba les animan, oye, intentarlo. No pueden. Finalmente las ranas que están arriba les dicen, oye, no lo intentéis más porque no lo vais a conseguir. Pero las 2 ranas lo siguen intentando. Finalmente una de las ranas que está en el agujero hace caso a las que le están desanimando y no lo intenta más y acaba muriendo. Pero la otra lo sigue intentando y finalmente consigue salir. Y cuando consigue salir, las ranas que están arriba le dicen, oye, ¿y cómo es que lo has seguido intentando cuando te estábamos desanimando? Y la respuesta es muy sencilla. La rana era sorda. Y como era sorda, creían que la estaban animando y no la estaban desanimando. Con esto lo que quiero decir, que también es de sentido común, que lo que nunca nos podemos permitir es caer ni en el pánico ni en el pesimismo. Porque también sabéis que el pánico y el pesimismo a lo único que conducen es a la parálisis. Y es lo que no nos podemos permitir. Porque además también, de alguna manera también de sentido común, el miedo a la crisis acaba generando crisis. Si yo creo que me va a ir mal, me acabará yendo mal. Yo, de alguna manera, fijaros que si yo preguntara, oye, ¿es importante gestionar el corto plazo en una empresa? Hombre, por supuesto, igual más incluso ahora. Por supuesto que es importante gestionar el corto plazo. Pero también no confundamos gestionar el corto plazo con ser cortoplacistas. Son 2 cosas distintas. ¿Tenemos que gestionar el corto? Por supuesto. ¿Tenemos que ser cortoplacistas? No. Y por eso, desde el inicio de la pandemia, yo estoy proponiendo a las empresas que a mí me parece imposible que tengan 2 planes de acción en paralelo. Y sé que eso es complicar las cosas. A mí me parece imprescindible tener un plan de acción a muy corto, con un cierto enfoque defensivo, en el que vamos a necesitar la lupa y el microscopio, mucha microgestión. Pero me parece imprescindible en paralelo tener un plan a medio y largo plazo. Si en el plan a corto vamos a necesitar la lupa y el microscopio, en el plan a medio y largo plazo vamos a necesitar los prismáticos y el telescopio. Porque otra de las cosas que deberíamos haber aprendido es que desaparecen más empresas después de una crisis que durante la crisis. Mientras hay, entre comillas, una crisis, hay una especie de niebla que lo acaba tapando todo. Mientras estamos en esta situación, hay empresas que se están fortaleciendo y empresas que se están debilitando. Cuando esta niebla desaparece es cuando vemos las empresas que se han fortalecido y las empresas que se han debilitado. Y por eso siempre existen enormes oportunidades, de alguna manera, para muchas empresas. Pero a mí me parece absolutamente imprescindible. Esta frase de Ayrton Senna, de alguna manera, a mí me encanta, ¿no? Oye, si hace buen tiempo, en una carrera de Fórmula 1, con buen tiempo es imposible adelantar a 15 coches. Cuando llueve, sí que es posible. Esto significa que cuando están los temas más complicados es cuando realmente existen las grandes oportunidades. Cuando a todo el mundo pues, le va bien, de alguna manera, a veces es mucho más difícil adelantar a otros. A veces es más difícil competir. Soy muy consciente que con esto, de alguna manera, no os doy ninguna novedad. Sí que os voy a dar una novedad enseguida. Sabéis que se dice que estamos en un mundo VUCA.
Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90. Durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente unos 8 años empezó a utilizarse en el mundo de las empresas y de hace 4 años así es un término coloquial habitual. VUCA, sabéis que son las iniciales en inglés, de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, todo es más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Soy consciente que no os doy ninguna novedad. Fijaros que todos estamos de acuerdo que el mundo es como este último párrafo y lo único que hicimos pues, fue ponerle un nombre a este mundo utilizando el acrónimo VUCA. Pero antes de la pandemia ya habíamos visto que el mundo VUCA había quedado superado. Yo también formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España. Ya hemos evolucionado el concepto VUCA, que es el que voy a compartir ahora con vosotros. Incluso la revista de Harvard me ha publicado un artículo sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS con 2 cosas al cuadrado. Repito que es el nuevo mundo, es la evolución del VUCA. La V continúa siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Es decir, la U sigue estando. La I es la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar. No hay tregua. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación. Con información y con desinformación, y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo. ¿Os acordáis que había una A que era ambiguo y hemos añadido otra más, que es aceleración? Todo va cada vez más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿A qué me refiero con la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes. En el mundo ocurren de forma simultánea hechos divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto de nuevo nos va a obligar a estar permanentemente interactuando con el entorno y a tener esa visión holística que antes comentábamos. Sois muy jóvenes, no habíais nacido, pero en 1964 existía la Unión Soviética. Y había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese el primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía, de alguna manera, esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que toda la culpa era del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía la herencia recibida. Oye, pero el tema se acabó solucionando. Pero como normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver, el entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos un poco el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Y aquí, de alguna manera, muy rápidamente, voy a compartir, que es algo que yo me dedico mucho, la herramienta que a mí me parece imprescindible para enfrentarse a todo esto, la prospectiva estratégica. Fijaros que realmente si yo tuviese que definir ahora de forma muy rápida, muy sencilla, diría que la prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para poder entenderlo y sobre todo poder influir en él. Daros cuenta de que hay 2 formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégica en nuestra empresa. La clásica, la que siempre hemos hecho, analizamos mucho el pasado de nuestra empresa, analizamos mucho el presente, aquí hacemos los TAFOs, los diagnósticos, etc. Y una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. Aunque nunca hubierais escuchado esta palabra, porque es la forma clásica de hacerlo, a esto le llamamos la proyectiva estratégica. La proyectiva es proyectar el presente al futuro. Es como una visión incremental de los mercados. Es como si creyéramos que el mundo se comporta como una especie de función lineal. Cuando los mercados han sido más o menos estables y predecibles y cuando teníamos tiempo para adaptarnos a los cambios, esta forma de reflexionar más o menos nos había funcionado.
¿Cuál sería, no me atrevería a decir la forma correcta, pero como mínimo complementaria? Mira, el pasado de una empresa me importa relativamente poco. ¿Tiene que haber aprendizajes? Claro, pero me importa poco. ¿El presente me importa? Hombre, por supuesto. Pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. Daros cuenta de que arriba el futuro simplemente es la proyección del presente. Abajo el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar mi camino del presente al futuro. A esto le llamamos la prospectiva estratégica. Si la prospectiva, repito simplemente por dar algunas pinceladas y si a alguien le interesa más, me lo podéis pedir tranquilamente por mail. La prospectiva, en el fondo, lo que intenta es que seamos capaces de colocar la agenda del futuro, que seamos capaces de colocar el futuro en la agenda del presente. Y tenemos que de alguna manera tener claro cuándo va a ser el futuro y traerlo al presente. Porque si yo no lo hago, cuando en mi empresa estoy en un proceso de reflexión, si yo no pienso en cómo va a ser el futuro, todas mis decisiones en qué van a estar basadas. Si yo no pienso en el futuro, todas mis decisiones van a estar basadas en mi experiencia, que sería el pasado y el presente. Simplemente pensando en cómo va a ser el futuro, ya estoy cambiando el presente, porque en mis procesos de decisión estoy incorporando otra variable más, que es la variable del futuro. Soy totalmente consciente, aunque todavía no hayáis tenido tiempo un poco de asimilarlo, pero a que lo asimiláis, de la dificultad. Soy totalmente consciente de la dificultad de acertar con las tendencias del futuro. Soy totalmente consciente de la dificultad de acertar con la velocidad de las tendencias, totalmente consciente, pero simplemente deciros que tenemos herramientas, tenemos metodologías en la prospectiva que nos ayudan. Es decir, que realmente es algo en que ya se lleva muchos años, muchísimos años trabajando. He intentado aplicar la famosa regla de Pareto del 80-20 para visualizar el futuro de una empresa. Y yo digo que el 20% del tiempo que dediquemos hoy en nuestra empresa a pensar en el futuro se nos va a transformar en el 80% de los ingresos de mañana. El 20% del tiempo que hoy dediquemos a pensar en el futuro será el 80% de los ingresos de mañana. Luego, a mí no se me ocurre mejor inversión en nuestra empresa que dedicar ese 20% del tiempo hoy a pensar en el futuro. Siempre que se dan ratios los podemos poner en duda. Es decir, pero dicen que las empresas que utilizan de forma sistémica la prospectiva estratégica son un 33% más rentable y tienen crecimientos de un 200% superior. Yo no sé, como es obvio, si es el 33, no sé si es el 200, lo que sí que no tengo ningún tipo de duda, que nos ayuda a la rentabilidad, nos ayuda al crecimiento y algo que, ahora voy a hacer una reflexión, pero que también la ha hecho David, para mí tan importante o más que esto es a la resiliencia de las organizaciones. La prospectiva estratégica está basada en dos grandes conceptos que son impacto y escenarios. Son conceptos estándar universales. Nosotros los impactos los hemos agrupado en 6 grandes bloques. Impactos sociodemográficos, medioambientales, macroeconómicos, tecnológicos, político-legales y geoestratégicos. Por ejemplo, pues David ha mencionado alguno que tenía que ver con demográfico, el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera. Macroeconómico los ha tratado muchísimo, de alguna manera, etcétera. Yo he comentado algunos muy rápidos sobre geoestratégicos, etcétera. Por supuesto que de la relación de impactos, cada empresa va a tener que seleccionar aquellos que sean más relevantes. No tenemos que trabajar ni muchísimo menos con todos. Quiero hacer mucho énfasis, y David un poco también lo ha dicho en varias ocasiones, que cuando hablamos de prospectiva estratégica, bajo ningún concepto pretendemos adivinar el futuro porque es imposible. No pretendemos predecir el futuro porque es imposible. La prospectiva lo que nos permite es visualizar los posibles futuros y estar preparados para ellos. En la prospectiva visualizamos posibles futuros y estar preparados para ellos. Estos posibles futuros son los escenarios. Y él, de alguna manera, casi al final, también ha hablado como de 3 escenarios a nivel, de alguna manera, económico, y nosotros es una visión más holística. Es visualizar posibles futuros y estar preparados para ello. Por explicarlo de forma muy gráfica, lo que es la prospectiva estratégica. En 3 minutos acabo. Es decir, fijaros que en un coche tenemos luces cortas y luces largas. Si, imaginaros que las luces cortas me dan una extrema nitidez de la imagen a 50 metros y las largas me dan a 200 metros. Si yo voy con las luces cortas y un animal se me cruza a 100 metros, no lo voy a ver. Cuando lo veo, igual sea demasiado tarde para frenar. Si yo voy con las luces largas, sí que lo voy a ver. ¿Qué son las luces largas? La prospectiva estratégica.
Así como nuestra empresa, cuando vamos en el coche, vamos cambiando cortas y largas, en nuestra empresa vamos a tener que gestionar el corto y el largo, y la prospectiva nos ayuda. Pero además, si yo voy a 50 kilómetros por hora, siempre podría ir con las luces cortas, porque siempre me daría tiempo para frenar. Pero si yo voy a 200 kilómetros por hora, voy a tener que utilizar mucho más las largas que las cortas. Esto significa de que hoy, ante los nuevos desafíos, los nuevos retos, el nivel de incertidumbre, la prospectiva es una herramienta, yo creo que imprescindible, absolutamente imprescindible. Muy vinculado con esto, algo que nosotros proponemos es la necesidad de tener un mapa de riesgos con visión holística. Fijaros que seguro que todas vuestras empresas tenéis mapa de riesgos, pero muchas veces son riesgos de mercado, financieros, legales, etcétera. Pero algo que también deberíamos haber aprendido es que realmente los riesgos con mayor impacto en la economía y en todo son riesgos vinculados a las pandemias, a las guerras, etc. Luego, así como antes yo he hablado de aquellos 6 bloques de impactos, que repito, cada uno de nosotros va a tener que seleccionar aquellos que sean más relevantes, cuando yo hago el mapa de riesgos voy a tener que contemplar todos aquellos impactos. Y realmente es muy vinculado, muy relacionado con el mapa de riesgos. Para mí me parece una necesidad de las empresas identificar cuáles son nuestros activos estratégicos. Cuando hablo de activos estratégicos me estoy refiriendo, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser materias primas, incluso pueden ser personas profesionales que trabajan en nuestra empresa. Sobre esos activos estratégicos tenemos que tener planes de acción concretos. Pero es más, yo cuando trabajo con las empresas este análisis de vulnerabilidades, ya creo que no es suficiente, si nos queremos anticipar, no es suficiente con analizar nuestras vulnerabilidades, sino también la de nuestros stakeholders. Yo creo que también es muy importante, de alguna manera, contemplar, de alguna manera, la de nuestros stakeholders. Porque cuanto antes yo sea capaz de identificar todo aquello que va a afectar o puede afectar a mis clientes, a mis proveedores, etcétera, antes me voy a poder anticipar a ciertos problemas y, sobre todo, generar oportunidades. Bueno, ya con esto, algunos impactos que yo creo que han llegado para quedarse. Primero, el cambio de la mirada estratégica. Tenemos que pasar de la proyectiva a la prospectiva. Algo que yo me encuentro en los consejos que estoy y en otros muchos consejos es la necesidad de incorporar la geopolítica en los consejos de administración, consejos asesores, etcétera. Una de las cosas, de las conclusiones también de Davos, es que hasta ahora la economía dominaba la geopolítica y ahora la geopolítica va a dominar a la economía. La geopolítica va a tener un impacto brutal en la economía. La preocupación por la resiliencia de las organizaciones. Muy vinculado con esto, la necesidad de tener un mapa de riesgos con visión holística. La transformación digital se está produciendo una aceleración. Sobre el teletrabajo, yo digo que fue un modelo exitoso de improvisación, pero tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión. ¿El teletrabajo tiene cosas positivas? Por supuesto. ¿Tiene cosas negativas? Por supuesto. Y a mí me genera muchas dudas de cómo puede afectar a la cultura de la empresa, al orgullo de pertenencia, a la comunicación, etcétera. Con lo que cada empresa va a tener que encontrar su modelo. Debido a la pandemia, la preocupación por el bienestar y la salud de los empleados. Algo que también empieza a ser dramático, el tema estrella en la mayoría de consejos, es la dificultad para fidelizar y atraer talento. Todos seguro que os suena lo de la gran renuncia, que en el 2021 48 millones de personas en Estados Unidos abandonaron su trabajo de forma voluntaria, en Estados Unidos sin tener otro, en España fueron 30.000, y hoy realmente los temas de rotación son tremendos, tremendos. La sostenibilidad como un eje estratégico, que también lo ha comentado antes David. El propósito, otra de las palabras mágicas. Ahora, si no tienes un propósito, eres un desgraciado. Si tu empresa no tiene propósito, es un desgraciado. Ya nadie habla ni de misión, ni visión, etc. Yo creo mucho en el propósito, pero simplemente lo que quiero decir es que un propósito tiene que ser auténtico y vivido. No puede ser un puro eslogan publicitario, como en muchas empresas lo es. Y el último no debería estar, porque debería estar siempre, pero nunca me cansé de decirlo, el cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Cuanto más pensemos en el cliente, más dinero vamos a ganar con el cliente. Yo creo que estos son impactos que han venido para quedarse en todas las organizaciones. Ya las reflexiones finales, de cuando en cuando es necesario cambiar el reloj por una brújula. Vamos corriendo a todos los sitios y a veces no sabemos dónde vamos. Si yo me equivoco de dirección, cuanto más rápido vaya, más me estoy alejando de mi destino. Y no nos olvidemos de que si una organización está orientada a la dirección errónea,
la última cosa que necesita es ser más eficiente. Como estemos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Con lo que cuidado con la productividad. La productividad está muy bien, siempre que esté bien enfocada. El otro día estaba trabajando con una empresa y en un momento aparte que estaba con el dueño de la empresa, me dice, Marcos, ¿y tú de verdad cómo nos ves? Y yo le digo, pues mira, yo os veo como el mejor fabricante de cabinas telefónicas. Me dice, pero si ya no hay cabinas, digo, por eso. Digo, estáis haciendo muy bien algo, pero que el mercado va a dejar de querer. Incluso hay empresas que dicen, fíjate, no vamos bien, pero te das cuenta que todos tus competidores ya han abandonado este mercado, que te vas a quedar con el 100% de un mercado que va a ser inexistente. Por eso también mover algunas organizaciones, yo digo que es como intentar mover un cementerio. ¿Por qué? Porque no podemos esperar ninguna ayuda de los que están dentro. Realmente hay veces que dices, oye, es decir, con esta tropa es imposible de alguna manera cambiar esta organización. Imposible es simplemente una opinión. ¿Existen los límites? Sí, existen, pero nunca son la primera visualización que tenemos de ellos. Y después de este rollo tremendo, es decir, de alguna manera, pues simplemente os animo a la acción y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Te he tenido que frenar, ¿eh? Que podrías continuar. Nada, hoy cerramos ya. Muchas gracias por la asistencia de todos. Esperamos que haya sido útil, interesante y ameno. Tenía un speech para cerrar, pero me lo salto y yo creo que podemos ir directamente al cóctel, aquellos que quieran ir, y les tendremos en cuenta para futuros eventos, que ya estamos preparando uno para dentro de poco, muy especializado en este caso en renta fija. O sea que muchas gracias y hasta la próxima y seguimos en el cóctel. Gracias.